Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con esta serie en el programa de Tiempo de Confiar en Dios, un corazón en el desierto. Y continuamos con el pueblo de Israel cuando fue llevado, hermanos, al desierto en un caminar de 11 días que se convirtieron en 40 años. Ahora, la gran pregunta, amados hermanos, que de repente usted y yo nos hemos hecho es, ¿cómo de 11 días a 40 años sucedió esto? ¿O por qué? Amados hermanos, porque el pueblo de Israel comenzó a murmurar, comenzó a quejarse y comenzó, amados hermanos, a tener esa incredulidad en su corazón, a modo de que Dios, hermanos, se molestó al ver esa incredulidad y esa falta de fe en el pueblo de Israel. Y es que esto sucede, amados hermanos, porque dentro del pueblo de Israel, dentro de los que salieron de Egipto, venían, amados hermanos, gente, como dice la palabra del populacho, gente que no era de Dios. Y ellos comenzaron a murmurar, comenzaron a levantarse en contra de Dios, comenzaron a reclamar, hermano. Y ¿sabe qué? El pueblo de Dios fue contaminado por eso y también se levantó en quejas, se levantó, hermano, a protestar, al grado que ellos también fueron contaminados con todo este mal. Por eso nosotros debemos de tener cuidado. No todo el que nos diga hermano es que realmente es hermano nuestro. No todo el que se congrega en una iglesia, hermano, va con los propósitos de buscar de Dios. Incluso, hermanos, le puedo decir, no todo el que nos pastorea no todo el que nos predica es nuestro pastor. Dios está en todas las iglesias, pero no en todas las iglesias lo bendice Dios. Uno debe de estar en el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos para poder ver, para poder desarrollar el llamado de Dios en usted y en mí. Y esto sucedió con el pueblo de Israel. Llegó gente que no era de Dios, gente que no conocía a Dios y contaminó al pueblo de Israel. Pero es bien importante saber también que dentro de ese caminar, hermano, el pueblo miró grandes proezas de Dios, miró grandes milagros, grandes prodigios, grandes maravillas que hizo el Señor. Tuvieron hambre, les dio de comer maná, quisieron carne, les dio carne, quisieron agua, les dio agua. Amados hermanos, miraron grandes cosas, grandes maravillas. Miraron, amados hermanos, cuando el mar se abrió y ellos pudieron caminar en seco, cuando el ejército egipcio venía atrás de ellos. Miraron cosas preciosas, pero aún así no valoraron el Dios que estaba con ellos. La nube de día, la nube de noche, de día los protegía del sol, de noche los calentaba. Amados hermanos, cosas gloriosas, pero aún así el corazón se endureció. No sucede lo mismo muchas veces con nosotros, que miramos grandes milagros, grandes cosas de Dios en nuestras vidas, pero aún así, hermano, endurecemos nuestro corazón. Sabemos, hermanos, que un conflicto nos puede llevar al divorcio en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, pero aún así continuamos con esa soberbia, con el orgullo. La palabra misma del Señor dice, antes de la caída viene el altivez de espíritu. Muchas veces, hermanos, somos gobernados por ese mismo espíritu en nuestros corazones, la dureza de nuestro corazón. Por eso el Señor dice que Él quiere convertir un corazón de piedra a un corazón de carne sensible a la palabra de Dios, porque solamente la palabra es la que nos puede dar la victoria. 11 días tenía el pueblo que caminar y caminó 40 años. ¿Y sabe qué? No entró la generación que salió, entró una generación nueva. Pero con todo y eso, Dios fue fiel. Dios fue fiel como lo ha sido con usted y como lo ha sido conmigo. Lo que tenemos que tener cuidado es saber quién está a la par. El domingo estuvimos con un amado pastor en una congregación con un amado pastor, un tiempo precioso, maravilloso, y él me compartía, porque junto con mi esposa estuvimos al principio de ellos, habían unos 20, 25 personas, y el Señor los ha llevado a un lugar muy, muy amplio. Pero ¿sabe qué, hermano? Ya se están cambiando de ese lugar a uno aún mayor, a uno más grande todavía. Y yo le decía al pastor, le decía esto yo, no todo el pueblo va a estar de acuerdo. Siempre van a ver que le diga, pastor, ¿y cómo va a pagar eso? Pastor, ¿y cómo va a hacer aquí? Pastor, ¿cómo va? Y esto lo va a encontrar en todas las congregaciones. Siempre hay quienes le ponen un pero
para las cosas de Dios. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que poner la mirada en Dios, la fe en Dios, la confianza en Dios, que si Él está con nosotros, Él va a derribar, hermano, los gigantes que se pongan enfrente. La tierra estaba, la promesa estaba, la tierra que fluía leche y miel estaba, pero había que derrotar a los gigantes. Pero los gigantes no los iba a derrotar el pueblo de Israel con las manos vacías. No, iba un Dios grande y poderoso, ese mismo Dios que está con usted, que está conmigo, para ayudarle en este momento en que usted está atravesando estas situaciones difíciles. Mire que la palabra de Dios dice en el Deuteronomio 8, en el versículo 6 hasta el 10 dice: así dice que obedece los mandamientos del Señor tu Dios, síguelos y respétalos. Porque el Señor tu Dios, dice, te lleva a una tierra buena, una tierra de arroyo y de fuente, ríos subterráneos que surgen en los valles y en las colinas, una tierra con trigo, con cebada, con vino, con uva, con higueras y granado, una tierra de olivos, de miel, una tierra donde tú no vivirás, dice, en la pobreza, donde todo, dice, tendrás lo que necesites, una tierra donde las piedras son de hierro y donde sacarás cobre de las montañas, comerán todo lo que quieran, estarán satisfechos, entonces bendecirás al Señor tu Dios por la tierra buena que te ha dado. Amado hermano, estas palabras que yo le he dado del Deuteronomio 8, 6 al 10, aplíquelo a su vida, a su hogar, a su familia, a sus empresas. ¿Sabe? De repente usted, amados hermanos, está pasando una situación económica apretada, porque Dios le ha dado una palabra que usted va a ser un empresario, o quizás ya tiene su empresa, pero es un mal administrador. Gana 100 euros, pero gasta 150, un pésimo administrador. Entonces Dios le está preparando, Dios le está enseñando, hermano, a ser un buen administrador con lo que hoy tiene. De repente, amados hermanos, usted está pasando situaciones difíciles en su hogar porque usted no ha aprendido, hermano, a apreciar lo que tiene en su hogar. No ha aprendido a apreciar a su esposa, a sus hijos, no ha aprendido a apreciar todas las bendiciones que Dios le da. Entonces hoy está pasando. Hay un refrán muy popular en el mundo que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No permita que el enemigo le gane la batalla y perder su hogar, su matrimonio, sus hijos, su familia, su economía, su salud misma. Amados hermanos, ¿sabe? Dios permite circunstancias para que nosotros podamos entender y valorar, amados hermanos, de que solamente de la mano de Dios podemos alcanzar muchas bendiciones. Que solo de la mano de Dios podemos ser unos buenos administradores. Que solo de la mano de Dios es que realmente tenemos un hogar, no una casa, no un hotel, donde venimos a dormir, donde venimos a saciar nuestra hambre o cualquier necesidad que tengamos. Amados hermanos, nosotros tenemos que saber aprender a valorar. Si en este momento de desierto, si en este momento su corazón se endurece como se endureció con el pueblo de Israel, que viendo los milagros, que viendo las maravillas, aún así no creyó, créame, amados hermanos, que el proceso seguirá. No sea como el pueblo de Israel, 11 días a 40 años. Yo estoy convencido, hermanos, que entre medio de toda la situación difícil, usted no ha aguantado hambre. Que entre medio de todo aquello, usted no está en la calle durmiendo en una acera. Aún a pesar de toda la enfermedad, hermano, usted tiene el medicamento. Vamos, hermanos, si usted lo analiza dentro de toda adversidad, dentro de todas las situaciones difíciles, siempre la mano de Dios se mueve a su favor. Porque Él está enseñando a depender de usted, de Él. Dios le está enseñando a depender de Él. Porque muchas veces, como le decía en el programa pasado, nosotros ponemos la mirada en el hermano, en el amigo, en el familiar. Pero Dios nos quita todo eso y nos pone la mirada solamente en Él. Porque su palabra dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. No viene del hermano, no viene del pastor, de ninguna, no, viene de Dios. Por eso es que tenemos que poner la mirada en Dios. En este momento difícil, en este momento de angustia y de aflicción, qué mejor, hermanos, que poner la mirada, la fe y la esperanza en Dios, que Él es el Dios de toda provisión. El pueblo de Israel, amados hermanos, tenía la bendición adelante, la tenía preparada desde antes de la fundación del mundo, y el Señor se la daba.
como se la da a usted y me la da a mí, pero nosotros tenemos que caminar en fe, saber que lo que Dios está haciendo es lo perfecto y lo agradable para nosotros, porque Él dice en su palabra que son mejores sus caminos que los nuestros y que los pensamientos de Él son mejores que nuestros propios pensamientos. Qué mejor que en este momento usted le pida a Dios que lo agarre de la mano, que lo lleve, porque el desierto de la mano de Dios lo pasamos mejor. Amado hermano, muchas gracias, que el Señor le bendiga y que el Señor haga prosperar la obra de sus manos. Bendiciones.